El Real Madrid ha dado un golpe en la mesa ganando el Clásico de manera convincente y Xabi Alonso ha demostrado que no le tiembla la mano tomando decisiones. Ha metido a Eduardo Camavinga en el 11 produciendo un ajuste táctico inesperado que ha sido decisivo en el partido. Hoy vamos a ver en la pizarra táctica cómo ha afrontado el Real Madrid este partido, cómo ha sorprendido al FC Barcelona y te voy a dar un dato que estoy convencido que no sabes que demuestra hasta qué punto ha sido superior el Real Madrid. Desde que hemos conocido que Camavinga iba a ser hoy titular, hemos entendido que Xabi Alonso quería dejar su sello en el partido. Al final, el Real Madrid no había salido todavía en la temporada con este equipo y hemos entendido pronto por qué. El Real Madrid quería llevar el partido a lo físico, quería que todo fuera una cuestión de ganar duelos y vimos lo incómodo que fue para el FC Barcelona un partido de este tipo contra el Sevilla, por ejemplo. De hecho, te dejo por aquí arriba mi análisis porque ya lo vimos como el equipo de Almeida le puso en muchísimas dificultades y creo que el Real Madrid de Alonso ha querido hacer ese mismo plan. Vais a entender por qué el Barça normalmente suele salir con una defensa de 3 en salida, dejando a Balde la amplitud en la banda izquierda y permitiendo que Rashford jugara un poquito más por dentro. Bien, eso el Real Madrid lo ha encarado metiendo a 2 puntas. A partir de ahí, perfecto, porque tienes un 3 para 2 y bueno, el Barça podía solventar, pero a partir de aquí venía la gran cuestión que ha hecho el Real Madrid. Iban a marcar al hombre a cada jugador. Por tanto, Bellingham se iba a encargar de Balde, Camavinga se iba a encargar de Pedri, Güler se iba a encargar de Frenkie de Jong y Tchouaméni de Fermín. De modo que hemos visto incluso durante los primeros tramos del partido como si Fermín salía un poquito, Tchouaméni perseguía. Si el que venía aquí era Frenkie de Jong, Güler perseguía. Si Pedri quería ir un poquito a la base, Camavinga perseguía. Era una cuestión de no dejar jugar nunca cómodo al FC Barcelona, porque sabemos que como se ponga a jugar fácil, como empiece a dominar el partido, a amasar el balón, te empieza a meter en tu campo y a partir de ahí es muy complicado salir porque son muy capaces de presionar tras pérdida y el Real Madrid ha entendido que, pese a que esto es un desgaste físico tremendo, hoy con la elección de Camavinga junto sobre todo a Tchouaméni y a Bellingham, porque Güler quizá en este plan le cuesta algo más porque no es tan preponderante físicamente, pero aún así no creo que haya hecho un mal partido pese al error en el gol del Barça. Hemos visto como este plan ha hecho que el Barça jugara muy incómodo todo el rato. Es cierto que hemos visto en un momento dado un ajuste con Camavinga viniendo a derecha y Bellingham viniendo dentro. Yo creo que era porque el jugador que más profundidad le daba al Barça hoy era Balde. Tened en cuenta que no está Rafinha, que es un jugador fundamental en ese sentido, y en muchas ocasiones Bellingham acababa muy hundido siguiendo a Balde, lo cual le quitaba también peligro a la hora de correr en contraataque. Por eso en torno al minuto 18-20 Xabi Alonso ha ajustado, ha metido a Camavinga en derecha a perseguir a Balde. Incluso ha habido momentos cuando el Barça le metía en bloque bajo que Camavinga era una especie de carrilero, se juntaba con Valverde para impedir que Balde le cogiera la profundidad, siendo, como digo, el jugador más peligroso del Barça en ese sentido. Y a partir de aquí el Real Madrid ha sido capaz de dominar el encuentro, porque cuando producía el balón metía aquí, el Barça metía el balón dentro, Tchouaméni era capaz de robar y a partir de ahí Vinicius se desplegaba, Mbappé se desplegaba, Bellingham llegaba al área. Ha sido una constante esta clase de jugadas porque el Barça le cuesta más jugar de espaldas apretado, para eso hay que tener una gran intensidad física y el Real Madrid con jugadores como Bellingham, como Tchouaméni, como Camavinga es muy ganador en ese terreno. Por supuesto Valverde, por supuesto Carreras, que también ha hecho un gran encuentro. El Real Madrid ha ganado el partido desde ese punto de vista defensivo. Eso ha hecho, como hemos visto, que quizá Güler estuviera un poquito más incómodo en esta clase de encuentro porque el Real Madrid hoy no ha dominado el balón, tampoco lo buscaba, pero eso ha hecho, como digo, que Güler le viéramos un poquito más incómodo, incluso con ese error en el 1-1 que ha metido Fermín. Creo en ese sentido que vamos a ver cómo evoluciona este Real Madrid en estas grandes noches, porque creo que podría llegar a ser una opción que cuando Carvajal estuviera completamente recuperado, le vamos a meter aquí como ha acabado el partido, pudiera ser Valverde el que adelantara su posición y viéramos a Camavinga jugando dentro en las grandes noches, tratando de llevar el partido a ese dominio físico. Creo que le podría convenir al Real Madrid perdiendo
defendiendo, eso sí, a su jugador de mayor peso creativo como es Güler, porque si quiere ir a esta clase de duelos, de emparejar, estos son los jugadores más capacitados para ello, y además, sobre todo, lo que permite es teniendo 4 jugadores con tanto potencial físico dentro, es liberar a los 2 jugadores de arriba un poquito más en las tareas defensivas. Sabemos que tanto a Mbappé como a Vinicius les cuesta ser jugadores que retornen, que persigan lateral, son jugadores con un marcado talento ofensivo que, bueno, que eso hace que prepondere. Entonces vamos a ver cómo lo articula Xabi Alonso. Eso no significa que Güler no pueda ser importante en muchos escenarios, porque, insisto, en contextos de liga, en contextos de mucho balón, es sin ninguna duda el jugador de mayor peso creativo, pero creo que en noches como hoy puede ser que podamos acabar viendo equipo de este estilo. Eso no quita que dentro del mapa de pases que ha tenido el Real Madrid hoy, Arda Güler siga siendo uno de los jugadores que más amenaza consigue con sus pases, porque le vemos ahí pintadito de verde, como también, por cierto, a Aurélien Tchouaméni, que creo que ha hecho un partidazo brutal el francés en todo lo que tiene que ver con la tarea defensiva. Es un jugador súper dominante y de hecho le tenemos por aquí su mapa de acciones. Aquí lo veis, han sido 12 acciones defensivas ganadoras, casi todas en carril central, con alguna ayuda a los carriles exteriores, pero casi siempre siendo un jugador muy ganador en todo lo que tiene que ver con esos retornos, con esos duelos. Y además, creo que, como hemos visto en el mapa de pases, siendo uno de los jugadores también que más ha podido generar con sus pases. Ha sido un partido muy completo. Y fijaos aquí lo que hemos hablado, cómo Camavinga ha acabado esa posición más exterior que Jude Bellingham, con Vinicius muy abierto en la profundidad. El Barça todo más juntito, no ha sido capaz de juntar pases. Bueno, le ha costado bastante hoy al Barça. De hecho, fijaos cómo nadie ha amenazado la profundidad. Yo creo que eso ahí a Rafinha le han echado muchísimo de menos. También creo que Lamine Yamal no está bien físicamente todavía. Seguramente no termina de estar al 100% físicamente por esa lesión que ha arrastrado. Y por supuesto tenemos que hablar tanto de él, partido de Camavinga. Aquí lo tenéis en sector derecho, 45 toques de balón, un pase último tercio, 7 acciones defensivas, 3 duelos ganados, y por supuesto también el de Jude Bellingham, que seguramente en términos estadísticos es el jugador más importante del partido, con un gol, con una asistencia, 8 acciones defensivas, 53 toques de balón. Bueno, creo que una actuación muy completa de Jude Bellingham. Pero fijaos cómo a medida que la gasolina se le ha ido acabando al Real Madrid, que hemos visto cómo el dominio del terreno ha sido claramente del Real Madrid, como veis por este gráfico azul, en la primera parte. Sin embargo, en la segunda, fijaos cómo ya el Barça ha tenido más balón. Creo que el Real Madrid habría hecho bien de sacar más ventaja de la primera parte, porque lo ha tenido más allá. Y por supuesto, en el inicio de la segunda parte, con ese gol, bueno, con ese penalti que no ha transformado Mbappé, o mejor dicho, que ha parado muy bien Szczęsny, porque el meta polaco ha parado mucho. Y si hablamos del dato brutal que quería compartir con vosotros, porque creo que demuestra hasta qué punto el Real Madrid hoy ha tenido esa capacidad de dañar, es el número de disparos. Aquí lo tenéis, que ha rematado el Real Madrid 23 veces. Xabi Alonso debuta en un clásico siendo el entrenador con una cifra más alta de cualquiera de los dos equipos desde que existen datos en 2003. Esto habla, y sobre todo mirad los expected goals. El Real Madrid ha promediado 3,6 por 1 del Barça, es decir, el Barça ha estado en las cifras con ese gol que ha conseguido similares a su expected goals. Sin embargo, el Real Madrid se ha quedado corto con respecto a lo que ha generado. Creo que, pese a que aquí veis cómo el balón ha sido del Barça, el Real Madrid ha llevado mucho más peligro de cara a portería rival. Así que creo que, pese a que el resultado es muy positivo si eres del Real Madrid, aquí lo tenemos, creo que el Barça también puede sacar lecturas de que con Rafinha, con Lewandowski, con Dani Olmo, ajustando alguna cosa, puede competir mejor al Real Madrid, porque ahora mismo ya sabéis que se encuentra a 5 puntos en la clasificación, pero tan solo es la jornada 10, queda muchísimo por delante. Así que vamos a ver hasta dónde le puede dar al Barça, que yo creo que es una derrota evidentemente, pero que queda mucha temporada. Insisto, hoy venía muy lastrado por todas las bajas. Creo que cuando Flick ha tenido que echar mano al banquillo, seguramente le faltaban alternativas ahí, y que eso se va a solventar con el paso de las semanas, y a partir de ahí el Barça va a tener mucha más capacidad de dañar, porque hoy, pese a lo que hemos visto de la superioridad del Real Madrid, el partido ha acabado 2-1 y el Barça ha acabado apretando, con Araujo jugando de 9, y es verdad que no ha tenido ninguna muy clara, pero ojo, porque al final sabemos cómo es el fútbol y en una jugada lo puede cambiar todo. El Barça no ha estado tan lejos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto te ha gustado a ti este Real Madrid?
¿Crees que este equipo que va a emparejarse a los duelos, que va a preponderar lo físico, es el que el Real Madrid tiene que mostrar las grandes noches? ¿Qué te ha parecido este examen en el primer clásico de Xabi Alonso? Y también, ¿qué te ha parecido el FC Barcelona? ¿Cómo ves a Lamine Yamal? ¿Qué baja crees que ha sido la que más ha echado de menos? Te leo en comentarios y debatimos. Si te ha gustado, déjate un buen like y sígueme para más análisis de fútbol español.